amigos, muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes, Alejandro Carrega y un servidor. Buenas noches. Para nuestro programa de Verdades Divinas. Y pues hay bastantes preguntas, así que vamos a comenzar. Dice Alan que en el programa 19 del Libro del Cielo, de volumen 11, que usted dice que el Fiat Lux de la creación fue la creación de Jesús. Dice que él piensa que es un error, porque de haber sido así, el Espíritu de Dios no habría estado aleteando por encima de las aguas, ya que para que existiera el Espíritu Santo debía darse la correspondencia del amor del Hijo al Padre, y viceversa, para que el Espíritu Santo pudiera proceder de dicha correspondencia. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que no se dijo como una verdad. El Fiat Lux que dice Dios es algo que no concuerda con lo que nosotros conocemos. O sea, no concuerda con la luz de los astros, porque los astros fueron creados en el cuarto día de la creación. Decíamos que podría ser, y esto fue más o menos así, podría ser la creación de los ángeles, podría ser, dijimos que si Dios es la luz del mundo, que si Jesús es la luz del mundo, o sea que lo más probable es que fuera ¿cómo decirlo? Necesitamos entender esto. El Verbo eterno es consubstancial al Padre, en fin. Y una de las cosas que el Padre le pasa al Verbo eterno al generarlo, aparte de pasarle todo su ser, en la correspondencia que Jesús hace, tiene que llevar a cabo todo lo que el Padre le pasó. Le pasó la idea de la creación. Le pasó la idea de la creación de todos nosotros, pero en primerísimo lugar le pasó la idea o la orden, como queramos verlo, de su encarnación. O sea, el Verbo eterno, tiene que responder. Como verbo, él no tiene una humanidad. Pero en el momento de corresponderle al Padre, en ese momento es cuando Él se vuelve carne. Por lo tanto, no es instantáneo. Por eso es que lo pusimos como una posibilidad que fuera la formación en la mente de ellos de la humanidad de Jesús. Y en ese momento se está cumpliendo toda la retribución que el Verbo le da al Padre, el Hijo le da al Padre, y en ese momento el Espíritu Santo ya está. O sea, recordemos que en Dios no hay actos sucesivos, sino es un solo acto, y que todo es simultáneo. Es simultáneo la generación y la procedencia. Pero en esa procedencia está implícita la correspondencia del Verbo, y la correspondencia del Verbo es tomar carne. En fin, no importa, o sea, eran simples ideas. Y como les digo, a lo mejor ninguna de las dos es cierta, no es necesario decir que alguna de ellas, quién sabe, pero el punto es que la primera palabra que Dios dice es Fiat Lux, hágase la luz. ¿Qué luz? No sabemos. Sí, porque como el esa vez no es la de las estrellas, sí. Sí, o sea, no es luz material, eso es seguro. Sí. Estaba creado, ya estaba ya puesto todos los elementos de la tierra, estaba el agua, estaba el firmamento, pero todo era un caos. ¿Sí? Sí. Ahí eso es otra cosa que es interesante. No hay una palabra donde Dios diga que se haga la materia. ¿Sí? Sí. O sea, primera cosa. En los escritos de Luisa
habla sobre la luz. Y hay una parte donde dice que la luz prestó la materia para la creación. Ah, sí, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Qué quiso decir? No sabemos. O sea, no sabemos porque la creación empieza antes de la luz material. Lo malo es que nosotros siempre interpretamos en modo material y nunca nos vamos al modo espiritual. Entonces, cuando se dice esto, estamos pensando en la materia, en lo grueso, en lo palpable. Y no, debemos pensar en lo espiritual. ¿Qué luz espiritual es? Jesús nos habla que lo único con lo que podemos comparar a Dios es con la luz. Cuando Jesús describe a la Trinidad son aros de luz. De una luz muy grande, otro aro en medio y otro aro en el centro, más luminoso, más grande. O sea, siempre es luz, 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 luz. San Juan nos dice que Jesús es la luz del mundo. ¿Qué han querido decir? Podemos interpretarlo a nuestro modo, pero ninguna interpretación será válida si no tenemos una revelación directa de Dios que nos diga esto es lo que pasó. Así que no me tomen en cuenta, por favor, y no pongan como certero lo que yo pongo como una posibilidad o una idea. Sí. Dice Silvia, pienso que nosotros mientras dormimos soñamos por la falta de integridad que Jesús y Mamá María sí tenían al vivir en la divina voluntad, por lo cual ellos no tendrían sueños. Pero también recuerdo cómo en la Biblia el Señor a veces habla a través de sueños. ¿Cómo podría Jesús haber reparado o divinizado los sueños si no los tuvo? ¿Acaso por el hecho mismo de no tenerlos? Dice, espero no haber hecho un enredo. Pues lamentamos decirle que sí lo hizo, dice. No, esto es un problema, mire. En los sueños, en Luisa no se refiere a nada, no nos da ninguna explicación, pero hay revelaciones privadas que hablan de los sueños. Y no es que digamos que sea verdad, pero es plausible decirlo de esta manera. Hay un sueño natural, que es nuestro cerebro, tiene toda una serie de elementos, de datos, de almacenados, y nuestro cerebro descansa muy poco tiempo, o sea, es unos cuantos minutos y empieza a funcionar nuevamente. Entonces, con todo lo que nos pasa en el día a día, con todos los problemas que tenemos, con todo lo que estamos pasando, nuestro cerebro puede crear imágenes y crear sueños sobre nuestros problemas, sobre nuestros deseos, nuestras ilusiones, en fin. Pero hay un tipo de sueño que nos decían en esas revelaciones, que son sueños como la parte espiritual, en donde Dios permite que el alma empiece a incursionar poco a poco en el mundo espiritual para irse acostumbrando a ese tipo de vida, a ese tipo de experiencias. Pero simplemente dejémoslo como algo totalmente una simple idea, no como algo real. El punto vamos a quedarnos en que es producido por nuestro cerebro, con los acontecimientos del día a día, con nuestros problemas continuos y con toda la serie de recuerdos y de emociones y de deseos que tenemos. ¿Sí? Dice Silvia, doctor, usted decía que María no solo entregó a su Hijo Jesús, sino también a su Creador. ¿Podría ampliar esta afirmación para poderla comprender y meditar adecuadamente, si es tan amable? Bueno, ¿quién es Jesús? O sea, ¿quién es Jesús? El hombre al que María está entregándonos y está entregando al sufrimiento. Jesús es Dios,
Sí, creo Sí. que de eso no hay duda. Jesús es el creador de todo. Aquí salta la duda porque se habla de que la creación, la obra de la creación, le corresponde al Padre. Y efectivamente el Padre es como el ideólogo de todo lo creado. Pero recordemos que el Padre crea todo con su palabra. Y la palabra de Dios es fiat, hágase. Y el fiat es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, la creación fue llevada a cabo por medio de la palabra, o sea, de ese fiat del Padre. Y San Pablo nos dice, refiriéndose a Jesús, que Él es el creador de todo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Entonces Jesús en los escritos de Luisa nos dice, cuando yo creé el cielo, cuando yo creé al hombre, o sea, se está abrogando el derecho de decir yo soy el que lo creó, pero nunca nos ha dicho que Él es el que nos ideó. La idea de la creación es del Padre, por eso es que se le aplica al Padre como obra de Él. Pero ¿cómo diríamos? El obrero, perdón porque lo digo de esta manera, es Jesús. Entonces, el creador de nosotros es Él. Dice Hortensia que dónde puede conseguir los libros de María Valtorta, que ella es de Aguascalientes y que si habrá un grupo de Divina Voluntad en Aguascalientes. Sí hay un grupo. Valdría la pena, si nos da tiempo, con Lalo. Lalo tiene allá un grupo. Se lo contestamos la próxima semana. Dice Mirna, ¿qué es la correspondencia? No logro asimilar el concepto, sobre todo cuando quiero girar en la creación. Bueno, luego pone un ejemplo, dice, perdón por lo ridículo del ejemplo, pero tengo un gato que a veces se me queda viendo y me magulla y pienso, también en él está la divina voluntad, pero no sé cómo corresponder. Bueno, en plan de broma le diría no vaya a corresponder en la misma medida porque tendrá que maullar usted. Perdón por esto. No, ¿qué es correspondencia? Esto es una pregunta muy interesante. La verdadera correspondencia es llevar a cabo lo que Dios quiere de nosotros. Si Dios nos da determinado tipo de gracias, de dones o algo, es para que los usemos y para que hagamos de eso vida propia, ¿no? Entonces la correspondencia no es agradecer, porque yo puedo agradecer, me dan un regalo, yo lo agradezco, pero nunca lo uso. No es una buena correspondencia. La correspondencia es llevar a cabo lo que la persona que lo da tiene en mente para que se use. El mejor ejemplo es el Padre dándole al Verbo en esa generación la idea de la creación. O sea, el Padre le da todo su ser, toda su divinidad, todo lo que Él es, pero también le da el plan de la creación. El Verbo tiene que corresponderle y decirle, Padre, aquí está, todo te lo entrego. Y te entrego toda la creación hecha, te entrego toda la redención hecha, te entrego todo. Y en el momento en que todo esto se cumple, es cuando la correspondencia está plena. Podemos corresponder en amor. O sea, Dios nos brinda su amor en todas las cosas creadas. Entonces yo puedo sentir ese amor y tratar de corresponder y decirle, Señor, yo también te amo. Pero esto como que se queda un poco corto, ¿no?
Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar el amor que Dios pone en las cosas creadas, hacerlo mío y ahora corresponderle con lo mismo que Él me dio. Él me dio su amor a través del canto de un pájaro. Bueno, yo lo tomo, sé que es el amor de Dios, sé que es lo que Dios me está dando, lo hago mío y le correspondo amándolo en el canto del pájaro. Entonces, Dios va, cada vez que oiga a un pájaro cantar, va a estar oyendo el canto de mi amor, no el canto del pájaro. ¿Sí? Y lo estoy haciendo mío, me estoy haciendo dueño del pájaro. O sea, somos reyes de la creación, no se nos olvide. Y ese de decir pongo mi amor en el canto del pájaro es pongo mi vida en el canto del pájaro. Y entonces Dios me está dando su amor, me está dando su voluntad a través del pájaro y yo lo hago mío y se lo entrego a través de eso. No sé si queda claro. Sí, más o menos sí. Yo el ejemplo que he puesto a veces que un padre que le da al hijo el dinero para estudiar una carrera y el hijo corresponde con el título. Así es. Es que de muchas formas se puede poner, pero eso es perfecto, ¿no? Malo que el hijo tome el dinero y se lo gaste en otras cosas. O le regrese el dinero. Sin haber estudiado. Exacto. O sea, la correspondencia es llevar a cabo lo que la persona que da quiere. Dice Mirna, bueno, se parece, la pregunta dice, cuando reparamos, tomando las reparaciones de Jesús, tomamos lo que Él hizo y eso mismo se lo ofrecemos para reparar. Mi duda es, ¿qué es lo mío ahí? Porque entiendo que iría lo mío cuando yo estoy sufriendo algo y que eso lo uno a sus sufrimientos, pero cuando reparo sin estar sufriendo algo, ¿dónde está lo mío? La sola intención es suficiente. Por eso, lo nuestro está en hacerlo, en hacer la reparación, tomar la reparación que hizo Jesús, hacerla nuestra otra vez. Esta frasecita, hacerlo nuestro. Por eso Jesús nos dice que cuando hagamos las horas de la pasión con sus mismas intenciones, o sea, ahora yo pongo la intención de hacer lo que Jesús está haciendo. Jesús está reparando al Padre por la impureza de nosotros en el momento que Él es desnudado para la crucifixión. Ese pudor que Él tiene, ese sufrimiento de verse desnudo, está reparando al Padre por nuestra impureza y esta manera de ser como en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Tomo eso, lo hago mío, siento que yo quiero hacerlo y se lo entrego. Ahí está lo mío. Lo mío está en hacerlo y regresarlo. Dice Inés, conozco una comunidad que retiraron la imagen de Jesús de la cruz porque está resucitado. ¿Esto no está mal? Pues sí está mal. Olvídelo. Luego dice HBL, ¿me podría explicar cuál es el habitual estado en el que Luisa se encuentra? Creo que es así se contesta. Ya se ha contestado. Sí, eso es cuando sufre y está en estado máximo de víctima. Luego, Gloria, ¿puedo pedir a Jesús en la comunión que me sane del desamor en la divina voluntad? Interesante pregunta. O sea, el amor que nosotros debemos sentir por Dios se genera a través del conocimiento. Si yo le pido a Dios que me cure del desamor, lo que le estoy pidiendo es que me cure de la ignorancia. Y el curarme de la ignorancia, pues Él ya me curó.
ya me dio la medicina, o sea, la medicina está, la revelación pública, o sea, la Biblia, los evangelios, la vida de Jesús, el magisterio de la iglesia, y ahora la revelación de Luisa, la revelación de María Valtorta. O sea, él ya me dio la medicina, pero no me puede obligar a tomarla. Entonces, el que se tiene que obligar a tomarla soy yo, sobre todo si yo no siento amor. O sea, es que debo de hacer el esfuerzo por empezar a sentirlo. Y empezar a sentirlo es empezar a conocerlo y empezar a conocer quién es, cómo actúa, por qué sufre, cuánto sufre, por quién sufre. Y eso me va a ir dando el conocimiento de él y de mí. Y en esa medida es como va a ir acrecentándose el amor. Y esto nos lo repite Jesús en muchos lugares en Luisa. El amor se genera a partir de ir conociendo quién es. Una de las cosas principales que Jesús le da a Luisa de conocimiento es su pasión. La pone a meditar la pasión de Jesús. Y ese es como el punto detonante de este conocerlo a él y poder empezar a amarlo. Así que yo le diría, no es sencillo, no es un don. ¿Lo puede dar Dios? Sí, pero entonces estaría como imponiéndose sobre nuestra voluntad y ya no sería un acto voluntario nuestro, no sería un acto espontáneo. Sus apóstoles le piden a Jesús, por ejemplo, que les aumente la fe. Y uno piensa que hubiera sido un acto muy bueno de Jesús aumentarles la fe. Sin embargo, ni siquiera les responde. O sea, cambia el tema, se aparta de la pregunta y habla de otras cosas. ¿Por qué? Porque la fe la tenemos que conseguir nosotros, a través de nuestro esfuerzo, a través del conocimiento, a través de estar cerca de Jesús. Aquí es lo mismo. Auméntame el amor. Va a decir, mira, yo ya te di todo lo necesario, o sea, todos los instrumentos para aumentar el amor ahí están. La materia prima ahí está. Ahora tú úsala. Dice Cecilia, si nos llega una enfermedad muy dolorosa y apenas estamos aprendiendo de la divina voluntad, ¿cuál es la mejor manera de vivir esa enfermedad? ¿Podemos pedirle a Dios en la divina voluntad que nos mejore? ¿O al pedir que nos mejore nos salimos de la divina voluntad? Vamos a entender que la voluntad de Dios es una voluntad permisiva, una voluntad querida, una voluntad ordenada y una voluntad obrante. Una enfermedad, depende, hay varios tipos de enfermedades. Yo diría que la más frecuente pues es la enfermedad natural. No es que Dios nos la mande, no es que el demonio la produzca, no, sino es natural, o sea, es debido a nuestra naturaleza caída, a tantos factores. Pero nos dice Jesús lo siguiente, que cuando el alma vive en la divina voluntad, todo lo que suceda dentro y fuera de nosotros, debemos tomarlo como voluntad de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa de qué tipo de enfermedad sea, la voy a vivir como si fuera voluntad de Dios. Y entonces yo me uno a la voluntad de Dios y yo acepto, no solo acepto, sino yo quiero esa enfermedad. Pedir la curación, la sanación, eso parte de la voluntad humana. Mejor dejémoselo a Jesús. O sea, en la medida que yo me entrego, que yo vivo esa voluntad de Dios de esa enfermedad, es en el momento que me uno totalmente a Él. Y ahora, si Él quiere, si Él desea, si su voluntad quiere que yo me cure, yo deseo curarme. Si esa voluntad quiere que yo siga enfermo durante algún tiempo, yo quiero permanecer enfermo durante algún tiempo.
Si Jesús quiere que esa enfermedad me lleve a la muerte, yo quiero que esa enfermedad me lleve a la muerte. Eso sería vivirlo de acuerdo a su voluntad. No pongo la mía, sino pongo la de Él. Por lo tanto, si hago una petición personal, definitivamente en ese acto me estoy separando de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo la podemos vivir una enfermedad? Tomándola como voluntad de Dios y uniéndome a esa voluntad. Eso no quiere decir no buscar remedio. O sea, buscamos el alivio, vamos al médico, tomamos la medicina, pero siempre confiando en la voluntad de Dios. Voy a ver al médico confiando que la voluntad de Dios ilumine al médico para que me recete lo necesario. Le voy a pedir a Dios que la medicina haga el efecto que estamos esperando, pero sin estar valorando qué tipo de medicina, por qué me la dieron, sino simplemente la uso. Yo creo que sería la manera, ¿no? Dice Silvia, si la humanidad de Jesús y María ya no son capaces de sufrir en el cielo, ¿cómo es que muchas veces se le muestran a Luisa llorando y sufriendo? ¿Es acaso que la llevan al tiempo en el que ellos estuvieron en la tierra? ¿O es una forma de explicar el sufrimiento de la divina voluntad, no como dolor, sino como movimiento? Recordemos que en el cielo está todo lo que se hace en la tierra, todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo que María hizo en la tierra, está en acto, no se ha perdido. En el cielo no hay tiempo, recuerden eso. Lo cual quiere decir que todos los actos de la vida de Jesús, todos los actos de la vida de María, están en acto de hacerse. O sea, es como una película, es un solo acto, pero hay en los diferentes cuadritos, fotogramas, está una escena llorando, está una escena riendo, está una escena, en fin. Entonces ellos toman el determinado momento y lo presentan como real. Ahora, estamos pensando que es físico otra vez, lo que decíamos al principio de una pregunta. ¿Por qué no lo interpretamos al modo espiritual? Jesús sufre, claro que está sufriendo, al ver a la criatura que vive de un modo que Él no quisiera que viviéramos. María sufre, sí, está viendo a todos sus hijos que están teniendo una actitud, una voluntad contraria a la que Dios tiene, porque el sufrimiento es un movimiento de la voluntad. Por lo tanto, no tiene nada de raro que se presenten llorando, que se presenten suplicando, que se presenten como se presenten, igual que Jesús se presenta de niño, se presenta de adulto, se presenta de adolescente, se presenta crucificado, en fin. Toman la parte que estaba de ellos en ese momento haciendo aquello y se manifiesta. Dice Leticia que si le podríamos decir en qué volumen, le dice a Luisa que los escritos se deben leer en orden. Y ya está la respuesta que dice en el libro 17, lectura 2, y en el 14, 43 del libro de cielo. Dice Silvia, aunque he aprendido a encontrar la divina voluntad en todas las cosas de la creación, desde una montaña hasta un escorpión, desde una rosa hasta una hormiga, percibo que aún tengo cierta inclinación por el mar, también en cosas más pequeñas, como que prefiero un pastel de limón que un pastel de chocolate. Pienso si serán apegos o si más bien son gustos naturales que la misma divina voluntad coloca en cada persona como parte de su individualidad. Así es, yo creo que esta parte final que usted expone es como lo más obvio. Nosotros tenemos determinado tipo de inclinaciones, de gustos. El punto es encontrar a la divina voluntad en todo, en lo que me gusta y en lo que no me gusta. O sea, yo prefiero el pastel de limón
un pay de limón en vez de un pay de, no sé, de queso. No importa, pero yo reconozco que en el otro también está ese amor de Dios y todo eso, así que no hay problema, ¿no? Dice Asterix, ¿la vida matrimonial con un alcohólico violento puede ser cruz? ¿O es mejor separarse, pues uno espera el cambio con oración y fe, pero es duro más por los niños? Él no es católico, ¿qué hacer? Recurrir a un sacerdote, a un buen sacerdote, exponerle el problema y como un punto simplemente de así al azar, es decirle que cuando hay peligro, ya sea para la pareja o para los hijos, peligro tanto físico como espiritual, bueno, hay una cosa que se llama separación de techo. Eso no es divorcio, el divorcio no existe en la iglesia. Así que podría haber una separación de techo, sobre todo pensando en la seguridad de sus hijos, ¿no? Seguridad espiritual, seguridad moral e incluso hasta física. Pero de todas maneras consúltelo con un buen sacerdote. Dice Perla, buenas noches, tenemos una polémica. La Virgen María tuvo una vida en cuestión mujer, hormonal, menstrual, igual que todas nosotras. Lo más probable es que sí. O sea, la mujer perfecta debe de funcionar perfectamente y tiene que ser exactamente igual que todas las demás mujeres en la parte material. Las diferencias en María son en la parte espiritual y en los efectos de la parte espiritual en la parte corporal. No enfermedad, no envejecimiento. O sea, eso sí se nota en María. Quiero saber si no tengo el original. Ella misma dice, el hombre Dios y el Evangelio como me ha sido revelado, ¿es el mismo libro? Es el mismo libro, pero el libro que nosotros leímos no es eso. Es un libro que hace un sacerdote, un mariólogo, que él, después de haber leído la obra del Evangelio como fue revelado, escribe este libro basándose sobre todo en la vida de María, por ser mariólogo. Entonces es parte del libro, pero mucho opiniones de él. O sea, no es la lectura del hombre Dios. Dice Leticia, cuando escucho a las aves cantar, le digo, yo también te amo, Señor, y así al salir el sol, al llover, le digo en cada gota de agua, le digo, te amo, ¿estoy bien? Sí, así es. Dice Gabriela, todos estos cambios climáticos tan importantes que suceden en la actualidad, ¿tendrá relación con participación de la naturaleza divina en ella por la falta de respeto que tenemos por ella? Es la consecuencia de todo el maltrato que le hemos dado a la naturaleza. Y de alguna manera Jesús lo ve, o sea, nuestra actitud hacia la naturaleza se convierte en un cambio de actitud de la naturaleza hacia nosotros. Y eso podemos considerarla como un flagelo, pues sí. Dice Mario, ¿qué decir de las revelaciones privadas, donde se dice que están cayendo como hojas en otoño las almas en el infierno? Pero no dice qué revelación privada. Dice Magdalena, dice, en el libro tomo 3 del 11 de noviembre de 1899, Luisa sale de sí misma y se encuentra con un santo sacerdote y una virgen santa. Jesús le dijo que eran de Perú
¿Podrían ser santos del mismo año 1899, de la experiencia, o como por ejemplo Santa Rosa de Lima, de 1617? No lo dice. O sea, simplemente tengamos la mente puesta en que son de ahí y que son almas como víctima, nada más. Dice No, Laura. no queramos ponerles nombre, ¿no? Dice Laura, me gustaría saber cómo sé yo en mi entendimiento y en mi sentir qué le correspondo. ¿Puedo saberlo? Bueno, yo creo que eso depende de su intención. O sea, yo estoy perfectamente consciente de lo que yo deseo. Si yo deseo corresponderle, bueno, no importa que mi correspondencia aparentemente sea pequeña, pero yo estoy dando lo mejor que tengo. Y eso es el punto principal. Si yo en mi correspondencia no le doy lo que yo tengo a la mano, entonces yo sé exactamente que le estoy dando menos de lo que puedo darle. Yo creo que esa pregunta se la contesta a uno mismo de acuerdo a la intención y a la forma de llevarlo a cabo. Dice Olga, Jesús dijo que el reino de Dios estaba aquí. ¿Cómo entiendo que yo tengo que pedir el reino de Dios en la divina voluntad? Cuando Jesús les dice que el reino de Dios está entre ellos, se está refiriendo a Él. O sea, Él es el reino de Dios. El reino de la redención no es el reino final, no es el reino que Jesús quiere. Y tan es así que el Padre Nuestro, una vez casi terminada toda su predicación, toda su obra aquí en la tierra, o sea, nos deja pidiendo un reino futuro. Y ese reino futuro, bueno, es el reino de su voluntad. Nos lo dice ahí, el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Pero aquella respuesta es, el reino está muy cerca, está entre ustedes, es Él. Y María, ¿no? También. Dice María, doctor, las personas que lleguen a vivir en la divina voluntad van a darle alivio a Jesús de su pasión y penas, o el reino, que no es que Jesús reine glorioso, o reinará hasta el final de los tiempos. No, es un reino cuando el alma se entregue a Él. Poco a poco Jesús irá reinando en aquella alma y conforme vaya habiendo más almas, ese reino se irá engrandeciendo. O sea, es la vida de Jesús siendo vida nuestra. Ese es como el punto clave de todo, ¿no? Dice Judith, en la novena de Navidad, Jesús le pide a Luisa que no lo deje solo en el seno de la Virgen. ¿Puedo poner a todas las criaturas y las almas del purgatorio? Claro. Ponga a todos, a toda la familia humana. O sea, en ese momento Jesús asume en él a toda la familia humana, sin importar si se van a condenar o se van a salvar. Es a todos. Y él empieza a sufrir por todos aquellos que se van a salir o que se van a condenar o que se tendrán que ir al purgatorio. Él empieza a sufrir por ellos, ahí mismo en el vientre de María. Si no los asumiera él, no habría manera de que sufriera por ellos. Dice Mario, ¿debemos los católicos ajustar nuestra emoción cotidiana a los misterios del rosario de cada día? Ya no entendí. ¿Debemos ajustar qué? Los católicos. Nuestra emoción cotidiana. ¿Qué es emoción cotidiana? Pues sería algo humano, ¿no? Por eso, pero ¿qué sería? O sea, ¿cómo lo podríamos interpretar? Pues si ¿Nuestra actitud? Pues yo creo que son los misterios gloriosos, sentirse gloriosos, y son de la pasión, sentirse en la cruz con Jesús, no sé. No, yo pienso que no, yo pienso que,
O sea, esa es una idea mía. Siempre hay que estar con la plena conciencia de estar viviendo en la divina voluntad. Recorrer los misterios, sí, no hay problema, pero no tomarlo como vida y decir hoy me toca el misterio glorioso y sentirme glorioso ese día, y el otro día los misterios dolorosos y sentirme triste, amargado, sino debo de tener todo eso en un solo acto. Para ser imagen y semejanza de Dios, de Jesús, debemos llegar a ser un solo acto. Y ese solo acto implica tener todo en cada como naturaleza. Y entonces en cada acto nuestro estará reflejado el gozo, la alegría, el sufrimiento, o sea, todo, pero en el mismo acto. Y la forma de reaccionar será de acuerdo a lo que Jesús nos haya dado como naturaleza nuestra. Dice Blanca, ¿cómo se llama su cenáculo de divina voluntad? ¿Hay más? No tenemos ningún cenáculo de divina voluntad. O sea, nosotros no usamos esas palabras. Simplemente somos un grupo de lectura. Nos reunimos a leer, a comentar los escritos de Luisa. Y sí, hay más, o sea, definitivo, pero no tenemos nombre. No formamos una asociación, no nada, o sea, simplemente vamos a escuchar, a hablar, a opinar sobre la divina voluntad. Como que el corrector cambió alguna palabra, pero se lo voy a leer como está. Dice, doctor, tengo la fortuna de ir a misa todos los días y antes paso al Santísimo y Cristo, dice, ¿cómo aconseja nuestra Madre para ofrecerme a acompañar a nuestro Señor en el dato sacrificio? ¿Puedo hacer esto? Sí, como No se entiendo. cambiaron algunas palabras. Por eso, que vaya a misa a diario, qué bueno. Sí, ¿Sí? consta con el Santísimo. Todos los días y antes paso al Santísimo y Sí, me Cristo, no sé, como aconseja nuestra Madre, ¿para qué? para ofrecerme a acompañar a nuestro Señor Dice al Santísimo y en el santo sacrificio de haber querido poner. digamos, me pongo en actitud de Cristo, como aconseja nuestra Madre, para ofrecerme a acompañar a nuestro Señor en el santo sacrificio. Yo creo que es eso, ¿no? Sí, eso Sí, yo creo que está muy bien. Dice, doctor, entiendo la santidad humana y ahora estamos llamados a la divina. Nosotros, los que no hemos llevado una vida religiosa, ¿podemos ser llamados a esta santidad divina? Claro, todos, todo el mundo. Todo el mundo está llamado, esto es para todos, pero no todos lo van a acoger. Pero de que es para todos, es para todos. Dice, dice Cintia, yo me he consagrado a Jesús por María desde que me consagré. Mi vida ha cambiado mucho todo el tiempo, solo quiero estar con el Señor. Sería la Madre, la Virgen María, la que me lleva todos los días a misa diaria y adoración diaria. Es como si ya no me importara ya las cosas terrenales, aparte hago las oraciones de la divina voluntad. ¿Por qué me siento así? ¿Cómo? Sí, no dice. O sea, ¿cómo se siente? Sí, no dice. O sea, de que ya no le importa más que Jesús, quizás sea. Bueno, ese es el punto final. Eso es lo que Jesús nos pide continuamente, ¿no? Que lleguemos a vivir como si nada más Él y nosotros estuviéramos en el mundo. Pero eso no quiere decir aislarse del mundo. Quiere decir encontrar a Jesús en todos, ver a Jesús en todos mis prójimos
tratar con Jesús con todos mis prójimos, y entonces estaré llevando una vida consagrada a Jesús, pero en el mundo como Jesús quiere que la vivamos, ¿no? Pues ya nada más queda esta pregunta. Dice Vilma, si uno se casa por la ley, ¿se puede divorciar? Y se acabaron las preguntas. Bueno, dejémoslo así. ¿Por qué dice, doctor, me podría responder? Es la misma pregunta, pero estuvo muy larga. Fueron en segmentos. Por eso, ¿por qué tiene ese sentimiento? Porque en la medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, Dios va formando su propia vida en nosotros. Y ese es el punto culminante de llegar a la divina voluntad, ¿no? Y bueno, José Luis dice, ¿hay alguna lectura donde se explique la misa y en qué parte de la pasión concluye? Hay al principio, Luisa nos dice que es la misa. Es en el 203 y 204 del libro 1. ¿Qué cosa es la misa? Es 204, no 209. Sí, debe haber sido error de dedo. Error de dedo. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos en una semana, agradeciéndole a Alejandro el haber estado con nosotros y a ustedes por su presencia. Muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches.